título de esta conferencia es la depresión. Y nuestra cita está en 2 Corintios capítulo 7. 2 Corintios capítulo 7, la depresión. Ese tema está súper interesante. Si supieras cuántas personas viven hoy en día en depresión, cuantísimas personas están viviendo depresión. No cabe duda que vivimos los últimos tiempos, tal y como lo dice la Biblia. En Mateo 24:12 dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea, por la maldad, todo lo que hay de la maldad, ¿verdad? La efervescencia de maldad que estamos pasando. ¿Cómo se oye el volumen? ¿No está muy fuerte? ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Dice, ¿verdad? De tantas cosas que están pasando, estamos expuestos a tantas presiones, estamos expuestos a problemas económicos, a problemas de salud, a amenazas, a trabajos, a desvelos, con enemigos, en deudas, con malas noticias. Y hoy vivimos una rapidez en las cosas, en los medios, ¿verdad? Las noticias, el celular, las redes sociales, y todo esto, hermanos, nos aflige, y puede personas que estén en depresión buscando otra cosa que no es Dios, y ahí es un gran peligro. El resultado de no entregar estas cosas a Dios y no ponernos a cuentas con Dios y llevar nuestras cargas a Él, porque Él es bueno, Él es justo y lleva nuestras cargas. Hermanos, no estamos diseñados para cargar este mundo. No estamos diseñados. Una persona que intente llevar las cargas de este mundo va a acabar loco, desquiciado, triste, ¿verdad? Va a sentir un vacío, va a sentirse sin esperanzas, sin el apetito, va a perder el apetito, va a tener problemas digestivos, va a estar cansado, afligido, sin interés en sus pasatiempos favoritos, ¿verdad? Tú lo veías que era bueno para ir al fútbol y ahora ya no quiere ir al fútbol. Tú lo veías que era bueno para jugar el ajedrez y ahora ya no quiere jugar ajedrez, ¿verdad? Esa persona está en depresión. Eso está sucediendo en todas partes del mundo, está sucediendo en Acapulco, y cada vez con mucha más rapidez. Estaba consultando los datos del INEGI. Ahí se dice que hay 34 millones de personas mexicanas en depresión, y hay más de 100 millones de personas en Estados Unidos en depresión. Más de 100 millones de personas en Estados Unidos en depresión. Aquí somos menos, ¿verdad? Pero dice la encuesta, esta encuesta es del 2015, y dice la encuesta que cada año se suman el 20% de más personas en depresión. O sea, esto es un problema de salud mundial. Si tú piensas que el cáncer, tú piensas que el SIDA, no. Esto es quítate, que ahí te voy. La depresión es un problema debería de ser un problema de interés de todos los gobernantes, pero no lo es. Número uno, porque no pueden tratarlo. Nadie lo puede quitar. La depresión, imposible que un grupo social o los médicos puedan quitarlo. ¿Por qué? Porque es pecado. Y el pecado tiene que tratarse como pecado. Por ejemplo, los alcohólicos anónimos, un alcohólico o un tomador de alcohol, ya dije lo que no tenía que decir, un alcohólico anónimo, no. Una persona que es dependiente del alcohol, de las drogas, es pecado. Y esto se tiene que tratar como pecado. No es un enfermo de alcohol. No hay tal como enfermedad de alcohol, sino más bien tiene que reconocer que es pecado, y el pecado se trata como pecado, y las enfermedades se tratan como enfermedades. Esto no lo va a entender la psicología de hoy en día, no lo van a entender. Y el mundo tiene unos tratamientos muy diferentes a lo que es la Biblia. Por ejemplo, a una persona que está en depresión le van a decir, pues tienes que irte a un hospital, o tienes que ir a unas terapias con un psicólogo o con un psiquiatra. Y te van a decir los psicólogos y psiquiatras dos opciones. Una, te van a decir, sé feliz,
A ver, ¿qué es lo que te quita la paz? Ellos te van a decir eso. A ver, ¿qué es lo que te quita la paz? ¿Por qué no estás viviendo? No, pues que mi esposa, déjala. Así te van a decir. No, pues que mi esposo, déjalo. No, pues que mi negocio, déjalo. No, pues que aquello, déjalo. Y te van a decir que te apartes de lo que te está ocasionando la depresión. O te van a decir que tengas, ¿verdad?, unas terapias que están de moda, electroconvulsivas. O sea, que le ponen electrodos y les dan toques en el cerebro para que reaccionen. Eso lo están haciendo. Ya la psicología no haya cómo resolver esta disque enfermedad, y la Biblia dice que es pecado. O vas a ir al psicólogo y la segunda opción es que te van a dar antidepresivos. Y bienvenido al mundo de las drogas. Eso es lo que te van a hacer. Te van a dar un antidepresivo y ahí vas a estar, ¿verdad? El Ativan, el Prozac y el Valium. Veía el reportaje de cómo murió Michael Jackson. Y Michael Jackson murió de altas cantidades de droga porque no podía dormir. Le tenían que inyectar, ¿verdad? Tenía un médico de cabecera que tenía que inyectarle para dormirlo, y después tenía que quitarle el medicamento para despertarlo, tal y como si fuera a tener una cirugía. O sea, así está el mundo de perdido. El mundo está viviendo una angustia, una depresión por no saber cómo se controla esta situación. 2 Corintios 7:2 dice aquí: admitimos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenarnos, pues ya hemos dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas vuestras tribulaciones. Aquí el apóstol Pablo está hablándole a la iglesia de Corintios y les está exhortando, porque estas personas, ¿verdad?, no querían arrepentirse, vivían en sus pecados. Él les había escrito la primera carta de Corintios y les había dicho que tenían que arrepentirse. Acuérdense que les dijo a los corintios que vivían en todos los dones, que vivían en, ¿verdad?, y tienen todos los talentos y tienen, ¿verdad?, pero no tenían el amor del Señor, y vivían en un total desorden y ellos no querían arrepentirse. Y aquí el apóstol Pablo hace mención otra vez de que él estaba sabiendo y exhortándoles para que ellos se arrepintieran, y estaba orando por ellos para que ellos tuviesen ese arrepentimiento. Miren qué dice en Filipenses 1:3. Filipenses 1:3. Y Pablo pues dice, ¿verdad?, aquí que él estaba gozoso en esta tribulación. Él estaba gozoso en esta tribulación. Y alguien podría decir, bueno, ¿cómo se puede estar gozoso en una tribulación? Es como alguien dijera, bueno, no entiendo esto. Es muy fácil. Tú agarras a tu esposa, agarras a tus hijos, y tú sabes que tu hijo está mal, y tu hija está mal, o tu esposo, o a las personas que estás ministrando, y tú, al estarles predicando, al estarles enseñando, sin necesidad de tú estar participando de ese pecado, y sin que esa persona no sabe si se está arrepintiendo o no se está arrepintiendo, los maestros tenemos un gozo de Dios cuando nosotros tenemos la oportunidad de que una persona escuche la palabra de Dios. Cuando una persona, por ejemplo, aquí habrá algunas personas que estén en depresión, entonces mi gozo es que yo te pueda predicar la palabra y que tú abras tus ojos, te arrepientas y vuelvas al gozo del Señor. Eso es lo que Pablo estaba diciendo, que se puede, ¿verdad? Entonces, tan solo, ¿cuál es lo que nosotros podemos hacer? Tú puedes correr y llevarlo a un psicólogo, a un psiquiatra, pero no le va a servir de nada. Pero si esa persona es expuesta por la predicación de la palabra, esa persona puede abrir sus ojos, cambiar y salir de la depresión. Nada lo va a sacar, ni aunque lo lleves a un viaje a Cancún con gastos pagados, no le va a sacar.
Lo único que puede sacar a una persona de la depresión es la predicación de la palabra. Muchas personas están viviendo en depresión y se les ¿verdad? Se les juntan otros pecados. Sí, porque acuérdense que pecado llama pecado. Entonces ellos están en depresión y después de estar en depresión, pues se les junta el alcohol. Y luego se les junta la droga y se les junta la pornografía. ¿Y por qué? Pero la raíz, ¿cuál es? Podría ser la depresión que esa persona tiene. Y está malhumorado, ¿verdad? Y siempre está, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? No, pues aquí en la iglesia, amén, gloria a Dios, aleluya. Y él nada más está asistiendo su cuerpo, pero su pensamiento no está aquí. Entonces cuando nosotros le predicamos, tenemos la posibilidad de que esa persona salga de la depresión. Y eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, de eso se gozaba. Filipenses 1:3. Filipenses 1:3. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuden a bien. Eso es que conforme a su propósito son llamados. Alguien dirá, ay hermano, entonces si yo estoy en depresión, ¿todas las cosas funcionan para bien? No. Si tú estás viviendo en depresión, las cosas no están funcionando para bien para tu vida. Si una persona está en pecado, no funcionan para bien las cosas en su vida. ¿Por qué? Porque no está amando a Dios como debe de amarlo. A Dios se le tiene que amar, con conocimiento. A una persona que, ¿verdad? ¿Cómo puedes decir que tú amas a tu esposa y la traicionas? No puede haber ese amor. Entonces, ¿cómo puedes tú decir que amas a Dios y lo traicionas y no lo obedeces? ¿Cómo puedes decir que tú amas a Dios y estás viviendo en una depresión? Entonces las cosas no están funcionando para bien para ti. Miren que vamos aquí regresamos nuestra vista a Filipenses 2:4. Dijimos Romanos, ¿verdad? Dije, bueno, sí, vamos a Filipenses 1:3, ¿verdad? Filipenses 1:3. Filipenses 1:3. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, pues vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto: el que comenzó vosotros la buena obra la perfeccionará hasta la venida, hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Pablo estaba diciendo que estaba exhortando a los filipenses y les estaba diciendo que estaba persuadido, estaba confiado. Esa palabra persuadido es confiado. Él estaba confiando que por la predicación de la palabra estas personas iban a convertirse, iba a haber un fruto en ellos. Filipenses 2:4. Adelantamos una hoja ahí. ¿Y cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede que cambie una persona? Aquí lo dice, Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, una persona que pone sus ojos en sí mismo no puede ver las bendiciones y lo que Dios tiene trayendo por delante, que está por delante. Es como alguien que va manejando en el carro. Alguien que va manejando en un carro, a mí me gusta mucho este ejemplo. Alguien que va manejando en un carro, ¿hacia dónde va el carro? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Pues hacia adelante. Ok, ¿y dónde está su mirada? Hacia adelante. ¿Y qué pasa si alguien va manejando y en vez de ir su mirada en el parabrisas, va su mirada en el retrovisor? Y se va viendo en el espejo. ¿Va a chocar? ¿Va a llegar a su destino? No, no va a llegar a su destino. ¿Por qué? Porque se está viendo a sí mismo. Y Dios manda que nosotros veamos el camino que está por delante, no que nos vayamos viendo nosotros. ¿Qué quiero ejemplificar? Que si tú estás viendo tus problemas y tú estás viendo lo que te falta, no vas a llegar a donde Dios quiere que tú llegues. Porque estás metido en tus problemas y estás metido en tus circunstancias y estás metido en lo que Dios no quiere que tú estés metido.
que tú le dejes a Dios tus cargas, tus problemas, ¿verdad? Y entonces en ese momento tú vas a empezar a ser libre como Dios quiere que tú seas. Vamos al versículo 5 del texto de 2 Corintios 7. Dice aquí, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera, conflictos, de dentro, temores. Pero el Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Pablo estaba diciendo que estaban afligidos, pero que de repente se aparece este hermano Tito y les trae una palabra de consuelo. Y no solo esto con su venida, sino también con la consolación con la que habían sido consolados en cuanto a vosotros, haciéndonos saber que nuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. O sea, aquí Pablo estaba diciendo que Tito lleva y trae una buena noticia y le dice ahí al apóstol Pablo y a los que estaban con Pablo, dice: Pablo, te traigo una buena noticia. Los corintios se arrepintieron de la carta que tú les mandaste. Se arrepintieron, están caminando con el Señor, están gozosos, están contentos, están agradecidos con Dios, contigo, y verdad, y había ese cambio por la predicación de la palabra. O sea, puede producir gozo en nosotros cuando nosotros predicamos. Ese es el secreto de la felicidad. El secreto de la felicidad no es en lo que tú tienes, no es en lo que tú te hace falta. La felicidad no radica dentro de nosotros, la felicidad radica afuera de lo que está afuera de nosotros, de lo que tú puedes hacer por los demás. Cuando una persona hace por los demás, tú eres la persona más feliz del mundo. Yo estaba recapacitando en esto. Una persona, tú ves a una viejita, ¿verdad? Y una viejita, ¿verdad? Una abuelita, y está feliz con sus nietos y no haya que darles y les da regalos, ¿verdad? Y tú ves que esa abuelita es de las personas más felices sobre la faz de la tierra. Y ves el otro tipo de abuelita miserable, que no les invita. Ya llegaron estos chamacos y a qué hora se van a ir, ¿verdad? Y no les invita ni agua ni nada, y esa verdad, y no tengo ni para comer, a ver quién me trae de comer, y ya llegaron los nietos, a ver qué me traen, y entonces esa persona están amargadas porque están esperando que otras personas les den lo que creen ellos que les hace falta. Si supieras que a ti nada más para vivir te falta Dios. Es lo único que nos hace falta para vivir. Cuando tú tienes a Dios, no necesitas más, porque Dios, cuando tú estás amando a Dios, Dios se va a encargar de todo tu alrededor. Se va a encargar de tu ropa, de tu comida, de tu salud, de todo. Entonces en ese momento tú realmente estás amando a Dios como Dios quiere que tú lo ames. Una ocasión, Martín Lutero estaba en depresión y él estaba deprimido y ya llevaba varios días, y su esposa, una mujer sabia, la mujer sabia edifica su casa, la necia lo destruye. Su esposa, que se llamaba Katy, y le dijo a él: Martín, tienes que levantarte. No, déjame, ya llevas varios días, levántate, tenemos que salir de la casa. No, déjame. Entonces ella, sabia, se viste de negro, se vistió totalmente de negro, con guantes negros y un sombrero negro, y se le apareció a él, ¿verdad? Y la bruja, no era la bruja. Entonces se le aparece a ella y se le aparece a él y le dice: ¿por qué te vistes de negro? Le dice él. Dice: porque Dios se murió. Dice: es una blasfemia lo que acabas de decir. Y entonces ella le dice a él: pues es una blasfemia que tú no te levantes de donde tú estás. En ese momento Martín Lutero cae hincado, se arrepiente, le pide perdón a su esposa y le pide perdón a Dios. Cuando entendemos que la depresión es pecado,
La depresión no es producto de las circunstancias. Tú decidiste con conciencia deprimirte. Es una decisión, como el que decide tomar alcohol, como el que decide ver pornografía, como el que decide ser homosexual. Son decisiones que nosotros hacemos. No, la depresión no es producto de las consecuencias. Si bien es cierto, a veces Dios te permite que ahorita lo vamos a ver, también Dios permite que estés triste. Son tristezas que Dios carga en nosotros para que nosotros podamos arrepentirnos. Malaquías 2:2. ¿Qué pasa si una persona no se arrepiente? ¿Qué pasa si tú no entiendes que estás deprimido y que tienes que salir del hoyo? ¿Piensas que Dios va a ser benévolo contigo y te va a aguantar un día más, una semana más, 2 días más? ¿Cuánto crees que Dios te va a aguantar? Lo que va a hacer Dios con nosotros cuando tú le conoces a Dios y tú no quieres obedecer, la Biblia es clara. Dios aplica fuego a nuestras vidas. Dios aplica dolor. Y eso es lo que Dios quiere evitar. Dice en Romanos capítulo 1 que Dios quiere, que la longanimidad de Dios está esperando para que tú te puedas arrepentir. Porque cuando Dios traiga juicio a nuestras vidas y traiga dolor, vas a llorar. Y dijo aquel, hemos de llorar. Dios no quiere que tú sufras, pero Dios es capaz de traerte dolor porque te ama. Como más vale reprensión manifiesta que amor en oculto. Entonces Dios tiene que traer azotes a nuestras vidas para que saquemos la cabeza del lodo. No puedes pensar que Dios te va a dejar ahí en la depresión 1 día, 2 días, 1 semana, 1 mes y estés ahí encerrado y nada más vengas y no le hables ya ni a tu papá ni a tu mamá y ya eres un sonámbulo caminando en tu casa. Y entonces eso es un pecado delante de Dios y tenemos que arrepentirnos. El problema es cuando alguien no se arrepiente. Malaquías 2:2 dice, si no oyeres y si no decides de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré bendición. Ay, caray, mi Biblia, ¿cómo dice tu Biblia? Enviaré maldición. Enviaré, a ver, el Dios del cielo está enviando ¿qué? Maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no habéis decidido de corazón. O sea, no hay peor cosa que encontrarte con un Dios enojado. Dijo el apóstol Pablo, mala cosa es encontrarte con un Dios equivocado, con un Dios enojado. Dios puede poner en contra de nosotros el mismísimo universo cuando una persona no quiere arrepentirse. Porque miren, el pecado de depresión es así como acariciar el desconectarte, el no querer saber del problema, el no querer saber de los problemas económicos, el aislarte del problema que estás sufriendo. Y entonces esa depresión es meterte en una anestesia, en una burbuja donde tú piensas que tú te vas a aislar, pero lo único que está haciendo esa persona es solamente contaminarse y contaminarse y contaminarse y contaminarse más y más y más y caer en una depresión. Y es un precipicio que no tiene final, es un abismo, es una caída libre que no sabemos hasta dónde llegue esa persona. ¿Puede morir en depresión esa persona? Por supuesto. Puede morir. Hay personas cristianas que mueren en depresión. Mueren en depresión. Es el pecado de hoy día. David, el rey David, reconoció en el Salmo 119:71, dice, bueno es haber sido humillado para que aprenda sus estatutos. O sea, Dios puede hacerlo y traerlo todo en contra tuya. En el libro de Jueces 5:20 dice, aún las estrellas del cielo pelearán contra Sísara
por no amar a Dios. Las mismas estrellas del cielo pueden ponerse en contra de nosotros por no estar obedeciendo a Dios. ¿Por qué no? Porque imposible que una persona que esté en depresión esté amando a Dios y esté disfrutando de la palabra de Dios. Es imposible que una persona esté orando y si está en depresión no puede orar. Es imposible que una persona que esté en depresión quiera que otra persona ore por él. A lo mejor va a decir, oye, pues órale, pero rápido. Y rápido porque llevo prisa. Tengo que ir a dormir. Tengo que aislarme. Y no estamos diseñados para vivir aislados. Estamos diseñados para convivir. Dice en Hechos capítulo 3 que cuán hermoso cuando los hermanos se juntan y están conviviendo. Dice que Dios está ahí entre nosotros. Entonces esas personas que están en depresión están platicando con el mismísimo Satanás. Y están pensando que ellos, ¿verdad? Y no, hombre, y a mí me pasó esto. Y están cultivando odio, rencor, resentimiento, depresión. Y se están solamente uniendo cada vez y cada vez más pecados y más pecados. Dios te está hablando para que tú seas libre de la depresión. La depresión trae enfermedades al cuerpo. Trae problemas de artritis. Trae problemas de coyunturas, trae problemas, ya lo dije, de estomacales, trae problemas de dolor de cabeza, trae problemas de migrañas, trae problemas ¿verdad? de problemas de piel. O sea, científicamente está comprobado todo esto. Algunos doctores médicos dicen que el cáncer, muchos tipos de cáncer están ligados al no perdonar y a la depresión. Científicamente comprobado. Tú ves a una persona y el 90% de los cánceres están ligados al no perdonar y a la depresión. ¿Sabías eso? Una persona feliz es difícil que le dé cáncer porque está viviendo en el gozo del Señor. Ahora, si tú no tienes a Cristo y tú piensas que una persona porque está feliz y no tiene a Cristo va a ser feliz un tiempo de su vida, cuando le vaya bien, y después de que se le acabe el dinero, que se le acabe la salud, que se le acabe la juventud, entonces en ese momento esa persona va a caer en depresión tarde que temprano. Lo único que nos puede levantar es Jesucristo. Es el único que puede hacerlo. Y tú a lo mejor ahorita dices, pues yo tengo dinero, tengo salud, tengo todo y estoy contento y tengo mis hijos por un tiempo. Por un tiempo nada más va a ser eso. Porque dice la Biblia, prepárate en tu juventud porque un día vas a sufrir los problemas de la vejez. Entonces Dios va a traer, va a permitir que lleguen esas cosas a tu vida, sí, pero para que le voltees a ver a Dios. Y si quieres seguir siendo feliz, es el momento de que tú voltees tus ojos al Señor y empieces a caminar de la mano con Dios. No puedes mentir al Espíritu Santo. Decir que sirves a Dios, decir que estás aquí al frente y decir que vienes y que estás, pero cuando tu cara no muestra un rasgo de felicidad, cuando no hay algo en ti que te haga, que transmitas a los demás. Sí, ¿verdad? Y se siente eso porque somos espíritu. Y dice la Biblia que el espiritual juzga todas las cosas. Entonces cuando hay una persona que te saluda, ¿verdad? Y te saluda y no te saluda con ese gozo, tú sabes que esa persona está viviendo en un problema. Aunque finjas, aunque pongas una sonrisa que te cuesta trabajo poner. Y ves a tu mamá, y ves a las demás personas, pero son solamente una máscara. Y no hay dentro de ti algo que cambie. ¿Sabes por qué? Porque tú te lo buscaste. Dentro de ti está eso que no quieres perdonar, y está esa tristeza y está ese rencor, y porque a los demás sí le ha ido bien y yo tanto que pedí a Dios, y te resientes con Dios y vas a acabar pensando que Dios no existe. Tarde que temprano esas personas van a morir en depresión. ¿Cuántas personas no hemos visto que han muerto en depresión y a las pastillas?
¿Cuántos artistas en Estados Unidos, en México, gente famosísima en depresión, en las pastillas tranquilizantes para aplacar un demonio que no se puede aplacar con las pastillas? Simplemente añades más, ¿verdad? Más demonios a tu vida, más angustia, más tristeza, más dolor, más rencor. Hasta que tú no vienes a la sangre de Cristo. Y hasta que tú te rindes a Dios y le dices: Dios, yo no puedo luchar contigo, ayúdame. Y es cuando Dios te ayuda. Dios no puede sacarte de la depresión si tú no te arrepientes. Es imposible. Es imposible. Oye, ¿por qué Dios no me saca? Porque no se lo has pedido. Ya se lo pedí, no se lo has pedido de corazón. Y hasta que tú no le pides a Dios de corazón y le dices: Señor, sácame de demonios que me están tragando, y le dices como David, sácame en el Salmo 66, en el Salmo 69, sácame de estos abismos que los demonios quieren tragarme. Esa es su oración de David. Sácame de estos abismos estos demonios que quieren tragarme. Y entonces David fue sacado de esas angustias también. Dice, vamos a nuestro texto, en el versículo, dice, en el versículo, leímos el 7, ¿verdad? ¿Qué efecto tuvo, antes de pasar al versículo 9, el 8, el que toca, ¿verdad? ¿Qué efecto tuvo? ¿Qué efecto tuvo este tipo de, dice aquí en el versículo 7, qué efecto tuvo estas personas cuando se arrepintieron? Bueno, una persona que se arrepiente, los corintios se arrepintieron, y el efecto que tuvo los corintios lo narra aquí en el versículo 7 que acabamos de leer. Ellos lloraron de arrepentimiento. O sea, hay un fruto de arrepentimiento. Dijo Juan el Bautista: hacer fruto digno de arrepentimiento. Hay un fruto de arrepentimiento. Esa persona que está arrepentida, ¿sabes qué quiere hacer? No quiere hacer lo mismo. Una persona que está arrepentida no va a donde no debe de ir. Está arrepentida. Una persona que no se arrepiente, pues no está arrepentida. Está fácil, ¿no? Si tú eres alcohólico anónimo o conocido, o nada más nadie sabe que tú eres alcohólico y nada más tú sabes, eres anónimo. Ok, si tú dices: yo estoy arrepentido, y sigues tomando, no estás arrepentido. Si tú ves pornografía y tú dices: yo estoy arrepentido, y la sigues viendo, no estás arrepentido. Te estás engañando a ti mismo. Es un engaño. Perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. Tu corazón cochino, que todos tenemos un corazón cochino y perverso y engañoso, nos engaña para hacernos creer que estamos arrepentidos, y no es cierto. Es por eso que no puedes apartarte del pecado, porque si no hay un genuino arrepentimiento, que muchas veces está con lágrimas, se comprueba, decir: caray, qué mal me siento, ¿cómo pude haber hecho lo que estaba haciendo? Ese es un verdadero arrepentimiento. Ahora, alguien dirá: bueno, oye, y entonces yo tengo que arrepentirme y tengo que llorar. Judas lloró, y Esaú lloró, y no se arrepintieron. El arrepentimiento que dice la Biblia es la palabra metanoia. O sea, no nada más es llorar: ay, Señor, ¿cómo yo? ¿Verdad? Y puedes llorar ahí 2 horas, porque hay unos buenísimos para llorar, ¿verdad? Luego les brincan las lágrimas, como la pequeña Lulú. ¿Verdad? Y no, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es metanoia en el griego. Cambiar de forma de pensar, cambiar de hábitos. Cambias de hábitos. Ese es el verdadero arrepentimiento que tiene que tener una persona. Ahora, número 2, anhelaban abrazar a Pablo.
Después de que Pablo les predicó: Pablo, estás loco, ¿cómo crees? Aquí nosotros tenemos apóstoles, le dijeron en 1 Corintios. Nosotros conocemos apóstoles. Dijo: tú ni siquiera eres apóstoles. Y Pablo les dijo: en la prueba de mi apostolado son ustedes. O sea, ni siquiera le reconocían como pastor. Y en ese momento ellos anhelaban abrazar a Pablo. Pablo, queremos abrazarte, te extrañamos, queremos mostrarte que estamos arrepentidos. O sea, una persona arrepentida inmediatamente va arrepentida con la persona que ofendió. Si tú ofendiste a tu esposa, vas con ella arrepentido. Si ofendiste al apóstol Pablo, vas con él arrepentido. Si ofendiste al pastor, vas con él arrepentido. Si ofendiste a un hermano, vas y estás arrepentido y le haces saber que tú estás arrepentido. Y no le dices: ya me puse a cuentas con Dios, ya me puse a cuentas con Dios. Y es primero con Dios, ¿no? Pero esa persona no está arrepentida. Esa persona está pensando que se arrepintió, pero no se arrepintió como Dios quiere que se arrepienta. Y número 3, están dispuestos a caminar en la palabra de Dios. Están dispuestos a sus estudios, están dispuestos a la predicación de la palabra, están abiertos sus corazones a lo que Dios les está diciendo. Esa es una persona que realmente está arrepentida. Vamos al versículo 8. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. O sea, Pablo estaba diciendo que la carta había sido tan dura que los corintios se contristaron. Dijeron: qué bárbaro. O sea, puede ser que yo esté frenando todas las bendiciones de Dios y yo no esté teniendo bendición de Dios por estar en el pecado. Así es. Eso te debe de contristar. Debe de hacerte creer y saber que no puedes recibir bendiciones de Dios cuando una persona está viviendo en pecado. ¿Sabes cómo se le llama? Alguien dirá: bueno, ¿y por qué cómo? Y porque tengo casa, y porque tengo luz, y porque me pagan en mi trabajo. Se llama la misericordia de Dios. Pero no estás recibiendo de la gracia de Dios nada. Es un favor inmerecido el que está dándote Dios en tu vida. Y tienes tu esposa, no te ha dejado tu esposa, pero es por un tiempo nada más. No va a ser siempre. 2 Corintios 3:7. Segunda de Corintios 3:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de vosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y dice aquí el versículo 10: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros, versículo 11, que vivimos, siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Dios quiere que veas tú que Él está contigo, que no te ha abandonado y que sus misericordias están todavía vigentes con nosotros. Y Dios quiere que tú te arrepientas. Dice el versículo 9, regresamos a nuestro texto, 2 Corintios 7:9. Ahora me gozo, no porque hayas sido contristado, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Esa es una tristeza. O sea, hay dos tipos de tristezas según Dios. Dios permite dos tipos de tristezas en tu vida. Una es por arrepentimiento. Y aquí viene la segunda. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación.
de la que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce, ¿qué produce? Muerte. La tristeza que produce el mundo produce muerte. Hay dos tristezas. La tristeza de angustia, tarde que temprano esa persona va a terminar en el panteón. Y se mueren no de tristeza. No hay diagnóstico de morir de tristeza, más que la Biblia. Va a morir de un infarto, de un paro, ¿verdad? Por no comer, ¿verdad? Por no alimentarse, por no tomar sus medicamentos, ¿verdad? Agusanado. Va a terminar como tú quieras. Esas personas siempre van a terminar muertas porque no quisieron escuchar la voz de Dios. Dice aquí en 2 Corintios 3, ¿no es cierto? Sí, en el 2 Corintios 1:4, 2 Corintios 2:1. Pablo les dice aquí a los mismos corintios, les dice que no podía ir a ellos, sino, dice 2:1, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Pablo estaba diciendo, esto determiné, no ir con ustedes otra vez con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquellos a quien yo contristé? Esto, haz de cuentas que es Dios quien te está hablando. Yo una vez cuando leí, yo estaba pasando una depresión y leí este pasaje y a mí me levantó, porque yo sabía que Dios me estaba hablando y me dice, te contristé, pero no te contristé para que sigas triste. Te contristé para que tú no estés triste, sino que con tu gozo yo también me alegre. Y yo lo vi de parte de Dios. Y mira, vamos a volver a leer el versículo 2. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? O sea, Dios no quiere que tú estés triste. Dios quiere que tú reflejes la esencia de Dios, el cariño y el amor de Dios. Versículo 3. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quien me debería de yo gozar, confiando en vosotros todos, de mi gozo que es de todos vosotros. Versículo 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristado, otra vez lo repite, sino para que supieses cuán grande amor es el que te tengo. Dios quería a través de Pablo enseñar estas palabras para que tú no estés triste y que tú seas gozoso y que puedas disfrutar las cosas que Dios te da, que puedas disfrutar el plato de comida, que puedas disfrutar la casa que tienes, que puedas disfrutar el carro, y si no tienes carro, que disfrutes que tienes zapatos, y si no tienes zapatos, tienes chanclas, pues que disfrutes que tienes dos piernas. Y si no, ¿verdad?, tienes para comer, que disfrutes que puedas sentir hambre y que tienes necesidad. Yo estaba platicando con mi esposa en la mañana y le decía, oye, cómo Dios ha sido bueno con nosotros, ¿verdad? Y ella estaba preparando sus medicinas de la semana, ¿no? Y digo, ¿te acuerdas cuando no teníamos para comprar los medicamentos? Dice, sí, dice ella, ¿cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidar que no teníamos para comprar los medicamentos? Y le dije yo, ¿y qué hacíamos cuando no teníamos? Dice, pues no los tomábamos. Pero no perdimos el gozo. No pierdas el gozo. Y si tienes seguro social, amén. Y si no tienes seguro social, amén. Y si te lo quitan, qué bueno. Y si no, tú tienes un Dios que está arriba de todos los problemas. Dios tiene control de todos Él sabe lo que piensas y lo que necesitas.
Él sabe perfectamente lo que te duele, sabe, Dios lo sabe. Solamente que necesitas tú clamar a Dios y entregarle tus problemas para que Él empiece a trabajar. Tienes amarrado a Dios así los brazos y no puedes soltarlo, porque tu oración no es una oración de fe, es una oración de queja. Señor, ¿cómo sufro? Y te va a decir Dios: sigue sufriendo, yo te puse triste. Te va a contestar Dios, aquí dice, ¿no?, que Él nos entristeció, ¿no? Y, Señor, ¿cómo sufro? Y sigue sufriendo. Señor, es que no tengo. Pues sigue sin tener. Pero si tú le dices: Dios, tú eres poderoso para mover el cielo y la tierra, yo necesito darle esto a mis hijos, a mi esposa, y verdad, necesito, Dios, que tú me bendigas, y haces una oración con fe, entonces mueves el corazón del Señor. Señor, quiero que quites de mí esta depresión, quiero que quites la depresión de mi familiar. Y entonces Dios escucha. Cuando venga una mala noticia a tu vida, cuando venga una mala noticia a tu vida, tú no digas ¿por qué? ¿Sabes lo que tienes que decir? ¿Sabes qué problema? ¿Sabes qué diablo? Ahora eso es la mala noticia que me acaban de traer, pero falta lo que diga Dios, y me voy a poner a orar, y este problema que me acaban de decir que está, este problema, Dios, mi Dios, el Dios de la Biblia que levanta a los muertos, va a cambiar que este problema de una manera que hasta me voy a reír. Y te pones a orar y ese demonio sale porque sale. Solamente tienes que ponerte de rodillas. Falta lo que diga Dios. Le hacemos mucho caso a las mentiras del diablo, ¿verdad? Y viene el problema. Ay, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? No, pues vamos a pedir dinero. No, pues vamos a las tarjetas de crédito. Espérate, pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios antes de tomar una decisión. Y ahí, en la presencia de Dios, le digas: Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y Dios te va a mostrar lo que tú tienes que hacer. A veces es incomprensible la tristeza. A veces es totalmente incomprensible. Pero no sirve, o más bien sirve para que nosotros podamos ver que no podemos vivir, que nos está destruyendo. No puedes vivir en tristeza. Te está destruyendo tu familia. Lo que más amas es lo que estás destruyendo con tu tristeza y con tu apatía. Lo que más amas. Tú dices que amas a tu esposo, que amas a tus hijos, que amas a tus nietos, pues tu tristeza los está destruyendo. Y llegan a tu casa: ¿cómo está? ¿Cómo está fulanito? ¿Está de buenas? ¿Está de malas? Y eso no se dice delante de ti. Eso se dice atrás. Porque si lo oyes, te enojas. ¿Cómo están hablando eso de mí? Pues por eso están hablando así de ti, atrás, porque no se puede, ¿verdad? No se puede negociar contigo. Eres totalmente intolerante a las críticas. Salmo 32. Salmo 32. Salmo 32, 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. Aquí otra vez David dice que mientras se calló, no habló, estaba triste, estaba angustiado. ¿Y qué le pasó a sus huesos? Se envejecieron sus huesos y mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. A ver, ¿tú te estás viendo al espejo? ¿Tienes arrugas prematuras?
¿Tienes arrugas prematuras y te estás arrugando más de la cuenta de lo normal? ¿Te están saliendo canas en exceso? ¿Estás perdiendo la movilidad de los huesos antes de los 50? Hay un problema. Hay un problema ahí, hay un problema. Dice David que envejecieron sus huesos. ¿Por qué? Porque perdió el gozo del Señor. ¿Qué es amar a Dios? Cuando tú amas a Dios, todas las cosas te ayudan para bien. Pero si no estás amando a Dios, ¿qué es amar a Dios? Amar a Dios es poner en segundo lugar todas las cosas. Por ejemplo, poner en segundo lugar tu trabajo, poner en segundo lugar tu hobby, tu esposa, tu dinero, tu trabajo, todo lo pones en segundo lugar. Amarás a Dios sobre todas las cosas. A Dios se le amas en primer lugar. ¿Y cómo pones a Dios en primer lugar? La Biblia dice en Proverbios 8:30, dice: con Él estaba yo ordenándolo todo y era mi delicia de día y de día. O sea, Jesús está hablando y refiriéndose que cuando Él estaba ordenando y en la creación estaba Jesucristo y con el Padre, Él estaba feliz de estar con el Padre y estaba gozoso de estar con Él en la creación. Y era su delicia. Esa palabra delicia en el hebreo es la palabra drae, D-R-A-E, y significa con un corazón, en una forma intensa, en una forma de delicia intensa, intensamente que tú le busques a Dios con todo tu corazón. O sea, no agarres la Biblia, ay, pues a ver qué Dios me dice. No, agarra la compasión como si fuera el último día que vas a leer la Biblia. Ora a Dios como si fuera el último día que vas a orar. Ora por tus hijos como si fuera el último día. Compasión desbordada, desmedida, buscando las cosas de Dios. Y ahí cuando tú buscas a Dios, estás tú en delicia. Señor, háblame, dime qué es lo que tú tienes para mí y qué es lo que tú quieres que yo esté haciendo en este momento. Dios, háblame, quiero llevar una palabra de aliento a mis hermanos. Y estás buscando con delicia, como si fuera el plato más sabroso de la comida que a ti te gusta. Yo les digo a mis hermanos que van a dar una palabra, digo, ¿sabes qué? Predica, y cuando estés predicando, deja tu corazón ahí. Predica con todo tu corazón, como si fuese la última vez. Y cuando tú haces eso con todo tu corazón, como si fuese la última vez, te estás deleitando en la palabra de Dios. Cuando tú estás alabando a Dios, quién sabe si sea la última vez que vas a alabarlo en esta tierra. Ya cuando te vayas al cielo, pues allá lo vas a seguir alabando, pero mientras aquí. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dios está buscando adoradores. Entre nosotros en esta iglesia Dios está buscando a ver quién puede adorarle con todo su corazón. Y no es que no estés en pecado, sino que somos pecadores, sino que le digas a Dios: Señor, perdóname mis pecados, quiero estar en tu presencia, límpiame, quiero servirte, quiero ser manos útiles para ti. Y levantas tus manos y le dices: Señor, ayúdame. Y Dios en ese momento está viendo ese corazón dispuesto que tú tienes para caminar. Señor, sácame la tristeza, sácame la angustia, sácame la depresión, quiero caminar en ti. Y te esfuerzas y eres valiente y Dios te respalda cada paso que tú das. Pero si te estás, oye, pues es que se murió mi papá, es que se murió mi marido y tú no sabes lo que yo siento, y verdad, pues son pretextos, simplemente pretextos para no ser feliz. Si bien es cierto que un ser querido que falta, pues duele mucho cuando se va un ser querido. Pero ¿quién va a acusar a Dios porque se lo llevó? ¿Quién eres tú? En la Biblia dice que David guardaba 40 días cuando un ser querido se murió su hijo. Duró 40 días el luto. Y a veces tú tienes un luto invisible, porque dices: ay, la tristeza en mi corazón solamente yo lo sé. O sea,
¿Qué es eso? Es un luto disfrazado, o una tristeza disfrazada o justificada, si le quieres llamar así, porque no somos capaces de ser felices. Es más fácil ser infeliz que ser feliz. La infelicidad te hace envejecer y el gozo del Señor te rejuvenece. ¿Qué pasa si no vas a un doctor? Vamos a Proverbios 20. ¿Qué pasa si no vas a un doctor? ¿Qué pasa si no vas a un doctor? Pues fácil. Vas a empeorar. ¿No es verdad? Y si no vas a la presencia del Señor, ¿qué va a pasar en tu vida? Y si Dios te está hablando en este momento para que sueltes esa depresión y esa tristeza, ¿qué va a pasar en tu vida? Vas a tener más depresión. He conocido personas que justifican tanto su depresión que empiezan, ¿verdad?, muy animosos. Después les pasó algo en su vida y después no perdonaron, después se enfrían, el proceso, se apartan de los estudios, se apartan de la iglesia y se refugian en su casa. Y después se encierran en su cuarto y después mueren. ¿En qué nivel estás tú? Eso es lo que pasa con la depresión. Dice Proverbios 20:30, los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. ¿Quién quisiera un azote del Señor? Ahora, déjame decirte algo. Los azotes que Dios pone hacen llorar. O sea, considéralo. Dios puede quitarte un hijo. Lo puede hacer. Es Dios. Las almas le pertenecen a Dios. Dios puede quitarte el dinero. Puede quitarte la salud. Puede quitarte el puesto, el trabajo que tú tienes. Dios lo puede hacer. ¿Quién pensará que ya pensamos que ya somos dueños de lo que tenemos? No. Dice el Salmo 50 que el dueño del oro y la plata es Dios. O sea, ¿qué pensamos? Si nosotros nada más somos administradores de Dios. Salmo 4:8. Santiago 4:8. Santiago 4:8. Santiago, con este termina. Santiago 4:8. Acercaos a Dios. Ese no lo sabemos de memoria, ¿no? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad los corazones. ¿Qué quiere Dios? Que te acerques a Él. Dios está dispuesto, Él está con sus brazos abiertos, Él está esperando que tú te arrepientas, que ya no contemples ese pecado, que ya no lo abraces. Dios está esperando que te le acerques, y si tú no te acercas, Él no se va a acercar. Dice la Biblia, pecadores, acercar a Dios. Acércate a Dios. Y la única forma que te acerques a Dios, solo hay una forma: en espíritu. ¿Y cómo se acerca en espíritu? Con todo tu corazón, confesando que le necesitas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana que has hablado a nuestros corazones, que nos has enseñado que la depresión, la tristeza, es producto de un pecado sin confesar. Y hoy queremos confesarte, Señor, que hemos estado contemplando ese pecado, esa tristeza que está en nosotros, Dios, esa depresión, ese vacío, y que hemos perdido el ánimo y que estamos sin esperanza. Pero en este momento queremos entregártelo. Queremos decirte, Dios, que queremos renunciar a este pecado. Queremos renunciar a las pastillas tranquilizantes. Queremos renunciar al Ativan, al Prozac, al Valium, a todas esas medicamentos que afectan tu personalidad. ¿Cuáles son los medicamentos que prohíbe Dios? Los que afectan nuestra personalidad.
los que afectan nuestro estado de ánimo. Dios, perdónanos. No sabíamos, Dios. Quizá tú vivías en una ignorancia. Dile a Dios, no sabía. Y si tú sabías este pecado, bueno, Dios permitió que en este momento tú abrieras tus ojos. Lo que Dios quiere es bendecirte, y bendecirte en abundancia. Dios no quiere darte poco, Dios quiere darte mucho. Pero para que Dios nos dé mucho, tenemos que estar limpios. Limpios. Levantemos las manos santas a Dios para que nosotros podamos ser bendecidos. No podemos vivir de un doble ánimo. Es incomprensible para Dios. Le ofendemos. Y Dios quiere darte. Dios quiere abundarte en bendiciones, en salud, en felicidad, en gozo. Que tengas en abundancia, que puedas tener un carro, una esposa, un esposo, que puedas tener para pagar tus deudas, que puedas vivir con un buen sueldo. Dios quiere que tengas para comer. Dios quiere que tengas para pagar la renta de tu casa. Dios quiere que tengas para pagar los gastos y que no tengas escasez. Para eso tienes que estar limpio y esperar el tiempo del Señor. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, pero también que prospere tu alma. Dios, tú eres bueno. Nos sorprende tu bondad. A veces nosotros mismos nos hemos desechado y tú no siquiera no nos has desechado todavía. El desánimo es un autodesecho. Tú te has desechado, pero Dios no te ha desechado. Dios trajo esa tristeza en tu vida, pero para que te arrepientas. Dios lo permitió para que te des cuenta que es el producto del pecado. Es como una cirrosis. La cirrosis es producto muchas veces del alcohol. Y eso es lo único que te está diciendo Dios, que entregues tu pecado. Otras veces el SIDA es producto de la perversión sexual, la impotencia sexual, la eyaculación precoz es producto de la pornografía. Y son cosas que Dios quiere que tú le entregues. Dios, perdónanos. Dile, Dios, perdóname. Perdóname, Dios, porque te he fallado. No he sido el hijo que tú quieres. Pero hasta este momento, Dios, yo te entrego todo mi pecado y cancelo todo esto que yo venía haciendo. Quiero arrepentirme genuinamente y ponerme en tus brazos, Dios, y caminar contigo de tu mano. Quiero que vuelvas el gozo de mi salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores sus caminos, tus caminos, Dios, y los pecadores se convertirán a ti. Dios precioso, quiero recibirte como mi Señor y mi Salvador. Si tú no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, si tú has oído esta conferencia y tú nunca habías escuchado de Jesucristo, o has escuchado 1, 2 o 3 veces y no has entregado tu vida a Jesús, es momento de que tú lo hagas. Y dile de todo tu corazón: Señor, te recibo como mi Señor. Perdona mis pecados. Perdona esta depresión, esa tristeza, Dios, este resentimiento que he tenido con personas. Dios, quiero perdonar a aquellas personas que me han ofendido, porque en este momento quiero que tú me perdones. Y te quiero recibir como mi Señor y como mi Salvador. Sé que resucitaste al tercer día de los muertos. Gracias. Gracias, Jesús, por esta nueva vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén.